Voy a pasar a la diapositiva para que comencemos el tema número 1, que es el método científico. Hablar del método científico. ¿Qué definimos por ciencia? El concepto más general de ciencia es el que incluye la etimología, que es el que dice que viene de la palabra conocer. Así que ciencia es todo conocimiento que sea sistematizado en sentido amplio, significa el conocimiento de cualquier campo que ha sido estructurado, sistematizado, ¿verdad? Y que surge de toda la aplicación de los métodos, técnicas de recolección de datos que nos permiten poder tener esta organización necesaria de la realidad, ¿verdad? De la experiencia sensorial, para que pueda ser un conocimiento objetivamente verificable, un conocimiento realmente útil, que pueda ser realmente, aplicable, ¿verdad? Que sea un conocimiento pragmático, útil a la vida. Y de alguna manera, pues la ciencia intenta, pues, depurar todo tipo de sistema, ¿verdad? De cualquier tipo de apasionamiento, de sesgo, ¿verdad? Y trata de evitar el sesgo a toda costa. La sociología, pues, intenta ser una ciencia. Y digo intenta porque es una ciencia humana, es una ciencia especulativa, y por tanto puede llegar a cometerse el error de creer de que porque la ciencia de sociología siempre va a ser objetivo, no siempre, pero trata y lucha por ser objetivo, tanto como la psicología, tanto como la sociología, como la filosofía, todas estas disciplinas humanistas de las ciencias aplicadas tratan de, obviamente, considerar el conocimiento verificable para que sea lo más objetivamente posible. ¿Cómo se hace un científico? Pues un científico normalmente sigue un pequeño proceso que intento representar a partir del siguiente pequeño esquema. Primero, es alguien que emigra. Si la educación no es apropiada en su localidad, se va a una mejor universidad en el extranjero. Luego de educarse, ¿verdad?, empezará a trabajar en una especialidad. Es decir, que no solamente se satisface su curiosidad en una rama, sino que se especializa en un campo de esa rama. Yo esperaría que ustedes, después de estudiar una carrera, vayan a una maestría, después a un doctorado y que tengan la posibilidad. Si tienen la posibilidad de seguir estudiando, especialícense, porque hoy en día es muy competitivo el tema del trabajo, ¿verdad? Hay que estar muy bien preparado para realmente sostenerse en un campo de trabajo. Después de la especialidad, empezará a hacer un trabajo de estudios, ¿verdad? Tratando de analizar problemas, tratando de realizar, pues, el trabajo típico, que es intentar dar una solución a algo que vale la pena o expandir el conocimiento respecto a un área. Esos estudios van a dar origen, pues, a publicaciones que llegarán, obviamente, a participarse en revistas científicas, ¿verdad? Hay revistas de sociología, hay páginas de sociología que comparten el contenido, ¿verdad?, de lo que los mismos sociólogos, antropólogos y filósofos, ¿verdad?, han escrito, incluso psicólogos participan en ese tipo de páginas, compartiendo lo que, según sus propias investigaciones, han podido ir recabando. Y esta comunidad de científicos que están leyendo estos aportes irán valorando cuál artículo vale la pena, y entre todos esos artículos, ¿verdad?, sobre todo en las revistas de ciencia más respetadas, será obviamente después puesto a, ¿cómo se puede decir?, a la gente. Es decir, se hará una promoción un poquito más, ¿cómo lo diría? Que el término adecuado sería para hacer una difusión más adecuada para la gente que no está dentro de la ciencia. Una divulgación, eso es. Lo que hacen es, después de analizar el artículo, se realiza una campaña de divulgación de lo encontrado para que el resto de la gente que esté interesada en el tema lo conozca, pero ya con menos tecnicismos. Es decir, un poquito más, así como hizo Stephen Hawking en la astrofísica con esta obra Breve Historia del Tiempo, que después de sus hallazgos científicos, matemáticos y todo, lo tradujo a una obra más amable para la gente que quiera conocer sobre física y sobre sus estudios del tiempo y de los agujeros negros, para que logre entenderlo la persona que apenas tiene un rango universitario o académico, pero que no es un científico de la rama. Esa es la idea de divulgar. Y después de esto, pues retornará obviamente el científico a seguir estudiando. Es decir, que volverá a emigrar quizá a otro lugar. Si ya no tiene trabajo ahí, se va a otro lugar a seguir llenándose de experiencias. Y ese es el ciclo, un ciclo que sigue el científico para realmente ir creciendo. Los mejores científicos lo hacen. Los peores científicos se quedan en una sola localidad y no expanden el conocimiento, ¿verdad? Los mejores andan para arriba y para abajo, dando conferencias, escribiendo artículos, ¿verdad?, y participan de muchos grupos dedicados a la investigación.
Las ciencias pues tienen diferentes características y esto hace que sea fácil clasificarlas en tipos, por lo cual tenemos al menos dos tipos de ciencia muy populares, las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Y la diferencia es muy simple, ¿verdad? Tiene que ver con la exactitud o la inexactitud, ¿verdad? Por tanto, hay ciencias puras exactas e inexactas. La sociología, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Es una ciencia pura o es aplicada? ¿Es exacta o es inexacta? Trataremos de irlo viendo poco a poco. ¿Verdad? ¿Es una ciencia dura o es una ciencia blanda? Es decir, que sigue un método riguroso, ¿verdad? Prácticamente matemático, o por otro lado es un poco especulativo, ¿verdad? ¿Qué tipo de método utiliza la ciencia de la sociología? Pues ya para ir dando un poco de respuestas, es una ciencia aplicada, suele ser un poco inexacta, ¿verdad? Y utiliza métodos blandos, es decir, que hace uso de un poco de la especulación, de la reflexión, para poder hacer esta crítica necesaria sobre los fenómenos sociales. Las disciplinas científicas, bueno, se pueden dividir en ciencias formales también, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿verdad? Las ciencias formales estudian todo lo que tiene que ver con inferencia. Las leyes de la inferencia, sobre todo, están ligadas al tema de la lógica, porque utilizan leyes, ¿verdad? No tienen contenido concreto, por tanto, no son aplicadas ni a la naturaleza ni al fenómeno humano, sino solamente a la lógica, al razonamiento humano, por lo cual tiene que ver con un contenido que sale de la experiencia, pero que se elabora como que fueran fórmulas. Se trabaja este tipo de ciencias solamente de manera en forma de teoremas, en forma de matemática o en forma de cálculos. Este tipo de ciencias son las llamadas formales. Las ciencias naturales, por otro lado, ¿verdad? Ahí está la lógica y matemática, ahí la puse de ejemplo para considerar un poco la diferencia. Las ciencias naturales sabemos que se aplican obviamente a la naturaleza, a la física, a todo lo que tiene que ver con la física, todo lo que es observable, medible y cuantificable, y que no tienen que ver necesariamente con el ser humano, aunque sí hay ciencias naturales dedicadas a comprender al menos el organismo humano, como la fisiología, la anatomía, la medicina. De ahí podemos tener algunas disciplinas: astronomía, biología, física, geología, química, geografía, anatomía. Y las ciencias sociales, que son las aplicadas directamente al fenómeno humano, ¿verdad? Que se ocupan del ser humano, la cultura, su sociedad, todos los elementos que mencioné al inicio: política, economía, religión, ¿verdad? Y por tanto, el método de este tipo de ciencias depende de cada disciplina en particular y depende también de cada investigador o incluso de cada sistema. No es lo mismo, por ejemplo, intentar hacer una interpretación de la sociedad desde el punto de vista del marxismo que hacer una interpretación de la sociedad desde el punto de vista del capitalismo o liberalismo. Es decir, que hay diferentes formas de interpretación de la sociedad y también se deben estudiar estos sistemas para tener claridad sobre cómo puedo interpretarlo. Hay quizá perspectivas del capitalismo que son válidas, otras que son inválidas, y hay perspectivas del marxismo que son válidas y otras que son inválidas. Entonces, cada teoría sirve para poder tener un horizonte o al menos una especie de lupa para ver cómo analizo yo el fenómeno. Pero hay que poner en tela de juicio todas las teorías para que realmente nuestra actitud crítica nos pueda permitir ver los beneficios de una y quizás las desventajas, ¿verdad? Para que podamos tener mayor criterio y estar mejor fundamentados. Y evitar caer, obviamente, en una especie de fanatismo, de creer que todos los fenómenos deben ser interpretados solamente bajo la luz de una sola teoría. Ese puede ser un error bastante grave y que puede llevarnos a tener una idea equivocada o al menos parcial de la sociedad. Ahí encontramos algunas disciplinas como la administración, la antropología, la política, la demografía, el derecho, la historia, la psicología y la sociología, que nos toca que ver más ampliamente en esta asignatura. Bien. En cuanto a la capacidad para estudiar las ciencias sociales, pues este gráfico intenta explicarnos lo siguiente. La mayoría está en ciencias dedicadas a la sociedad, un 59%. Hay mucha gente estudiándolo, ¿verdad? Pero hay muy pocos especialistas en las demás disciplinas. Es decir, la gente que se dedica a las ciencias naturales, a la ciencia del espacio, a las ciencias tecnológicas, a las ciencias de la salud, son mucho menos. Es decir, que como que nos gusta más el tema de enfrentarnos al fenómeno humano. Así que un 59%, ahí está el derecho, ahí está la psicología, ahí está la sociología, ahí está la estadística, ahí está la demografía. Todas esas ciencias son ciencias sociales, ¿verdad?, que se dedican a definir al fenómeno humano. Entonces tenemos una gran cantidad de gente trabajando en ello.
Sin embargo, no siempre se ponen de acuerdo. Ese es un gran problema, que es una disciplina muy poblada, pero con una gran cantidad de sistemas unos frente a otros, ¿verdad? Incluso a veces hasta contradictorios, por lo cual eso hace difícil poder trabajar en esta área, ¿verdad? Tenemos sociólogos, por ejemplo, que defienden la vida y sociólogos que defienden el aborto. Entonces, hay dos formas de ver el fenómeno del aborto, ¿verdad? Desde la misma rama. Por lo cual eso dificulta mucho el tema de la disciplina. No es como en la matemática. En la matemática solo hay una forma de ver la suma de 1 más 1. No hay otro que diga que 1 más 1 es igual a 2. Es decir, de que igual a 3, perdón. Es decir, que para todos 1 más 1 es igual a 2. No hay forma de variar eso, pues, porque es un conocimiento exacto, pero en la disciplina de la sociología sí varía bastante, porque nos encontramos con diversos sistemas. Tenemos sociólogos marxistas, sociólogos, ¿cómo se llama?, comunistas, socialistas, comunistas, capitalistas, ¿verdad? Cada uno con diferentes perspectivas. Libertarios, ¿verdad? También, sociólogos libertarios, por lo cual la disciplina se vuelve un campo de batalla entre diferentes teorías o sistemas. Características del método científico. Entre las características del método científico, recuerden que esta es una introducción a lo que es la disciplina de la sociología como ciencia, pues hay que ver que el método ha variado. Hay diferentes tipos de métodos. De hecho, hay la forma de poder generar la lista de pasos que tiene el método ha ido cambiando. Desde los primeros básicos que son observación, comprobación, teoría, ¿verdad? Y lo que serían los principios de teoría. Hay gente que dice que hay observación primaria, observación secundaria, ¿verdad? Y hoy en día se ha vuelto un sistema aún más amplio, a grado que tenemos planteamiento del problema, pregunta-problema, marco teórico, ¿verdad? Test, comprobación, refutación, ¿verdad? De hipótesis, las hipótesis que también habría que mencionarlas, ¿verdad? Las conclusiones, recomendaciones que comúnmente van, sobre todo en los principales trabajos de hoy en día. Cuando usted saca una maestría o un doctorado, le van a pedir todo eso. Es decir, que ya el nivel del método para investigar un tema, ¿verdad?, se ha vuelto un poco más específico, mucho más amplio y que requiere aún más rigor. Así que depende del gusto del investigador y el campo que le toca, así va a ser la cantidad de pasos que tenga. Así que eso es una primera particularidad del método, y es que no hay un método único. Hay muchos métodos, ¿verdad?, que se han ido ensamblando. De hecho, vamos a ver más adelante algunos pioneros del método científico y algunos de los pasos que ellos fueron regalando. Primera característica del método científico es que su base es teórica. Es decir, que el método científico comienza tratando de buscar conocimiento. Y este conocimiento, ¿verdad?, son datos que se recaban, ¿verdad?, se manejan, sobre todo hoy en día con la tecnología, de manera informática, es decir, a través de sistemas de contabilidad, de estadística, ¿verdad?, de predicción, de probabilidades, para poder tomar de repente una base para poder hacer después un juicio de análisis, ¿verdad? Pero que parte obviamente de la teoría. La teoría es básicamente el fundamento del método científico. No se puede entender, por ejemplo, cómo alguien puede sentirse científico sin saber sobre su disciplina. Es decir, debe haber teoría de fondo. Se observan las teorías, se reforman las teorías, ¿verdad? Después se completan las teorías y se confirman las teorías. Al menos en este pequeño ciclo se desarrolla el trabajo teórico, ¿verdad? La idea es ir confirmando o refutando, ¿verdad?, las teorías que se plantean. Siempre se comienza la investigación científica a partir de hipótesis. Es decir, que se plantean hipótesis estadísticas, hipótesis nulas, ¿verdad? La hipótesis primaria, la hipótesis nula, la hipótesis estadística, dependiendo del tipo de investigación que estoy realizando. Dependiendo si es una investigación cuantificable o cualificable, ¿verdad? Cuantitativa o cualitativa. Y pues de eso va a depender el tipo de hipótesis también que voy a plantear. Más adelante, cuando miremos el informe de investigación dentro de la sociología, vamos a hacer un breve repaso de estos métodos, específicamente hablar al menos de la cantidad de posibilidades que hay para ensamblar un estudio de investigación sociológica. Segunda característica es que el método es problemático e hipotético. Es problemático e hipotético porque primero se formula un problema. Hoy en día se le llama planteamiento del problema. En un trabajo, por ejemplo, de una tesis doctoral o de maestría, pues se realiza la formulación del problema. Después se tiene que plantear las preguntas que me van a ayudar a resolver este problema.
de estas preguntas sale las hipótesis. Cada hipótesis va a plantearse en una forma positiva o de una forma negativa. Si yo planteo una hipótesis primaria, tengo que también presentar la hipótesis nula, de lo opuesto, de lo que puedo llegar a obtener de manera contradictoria. Después viene la teoría inicial, después pasamos a la comprobación de la teoría o el problema que estamos estudiando, se actualiza la teoría, ¿verdad? Se plantean nuevos estudios, se presentan nuevas fronteras de lo que realmente puede llegar a seguirse investigando, se realizan las aplicaciones pertinentes de la teoría en la práctica, de cómo esta teoría va a transformar lo que estamos haciendo en la vida práctica, y después pues se plantean nuevos horizontes, nuevas investigaciones. Pero en este sentido, ese es el sistema más común que hoy en día se está practicando para poder trabajar el tema del problema y la hipótesis, ¿verdad? El origen del problema, ¿verdad?, tiene que generar soluciones. Y estas soluciones son las aplicaciones que quedan al final para poder servir a la humanidad. La importancia entonces del método es que nos va a ayudar a poder encontrar pues aquellas herramientas alternativas de aplicación que podemos ocupar para solventar, subsanar e incluso entender un fenómeno particular. Tercera característica es empírico. El sistema del método científico es empírico porque surge de la práctica, surge de la experiencia. El punto de partida, la fuente de la información es la experiencia, y porque va sistematizando lo que vamos obteniendo. Comenzamos con observaciones primarias, luego la pasamos a hipótesis, ¿verdad? La observación primaria me genera la idea de un problema que genera hipótesis, luego pasamos al planteamiento de una posible solución al problema, o al menos una teorización del problema para ver cómo se puede llegar a solventar, analizando causas y consecuencias, que es lo que tratamos de hacer también. Pero todo parte de la realidad. Sería absurdo empezar a hacer una investigación de algo que sea, ¿cómo se puede decir?, imaginario, ¿verdad? Algo fantasioso. Necesitamos partir de la realidad para empezar a investigar. Otra característica del método es que es inductivo y deductivo. Son dos métodos que la filosofía le regala al método científico, porque son los filósofos los que van a inventar estos sistemas, como Platón. Platón es el que comienza con la deducción, y Aristóteles va a ir con la inducción también. Así que gracias a los filósofos que van a aparecer estos sistemas de investigación, y que las diferentes ciencias lo han utilizado. ¿Qué sería inducir y qué sería deducir? Trataré de explicarlo mediante este pequeño esquema. En la inducción yo parto de un elemento singular, de un elemento particular que me va se va a ir relacionando con otros elementos particulares, y en la relación de estos elementos o pistas o datos primarios que voy obteniendo, voy a ir ensamblando algo más general. Así que la inducción sería ir de lo particular a lo general, ¿verdad? De tomar síntomas de un fenómeno hasta definir el fenómeno completo. Mientras que la deducción hace lo contrario. La deducción comienza con un tema general. Por ejemplo, si usted quiere investigar la pobreza en Honduras, entonces usted comienza hablando de qué es la pobreza, desde el tema general. Pero después se va a tener que ir a hacer una investigación, ¿verdad? Levantar una encuesta para obtener pequeños datos primarios para ir fundamentando y dándole cuerpo a ese tema gran general que usted pretende definir. Entonces, por tanto, la deducción va de lo general a lo particular. De aquí podemos ver un fenómeno particular hacia la teoría general, y de la teoría general al fenómeno particular. Y unos ejemplos, por ejemplo, en la inducción, observo y comprendo la vida de un pobre como un dato primario. Por tanto, de ahí yo induzco las características de la pobreza. Mientras que en la deducción, si yo observo la pobreza, ahora comprendo qué es la pobreza, por tanto, trato de deducir cómo sería entonces la vida de un pobre, ¿verdad? Es ir al revés. A veces se hacen también de forma híbrida, es decir, que a veces se puede hacer un método inductivo-deductivo, ambos a la vez, ¿verdad? Puedo ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Hay estudios que son híbridos también. No significa que que la investigación siempre sea en alguno de estos dos. Pueden utilizarse ambos, no hay ningún problema, ¿verdad? A todo este trabajo de ir desde el principio hasta el final, en la deducción o inducción, se le llama inferir, la inferencia, la investigación. Aquí, por ejemplo, extraer a partir de determinadas observaciones y experiencias. Les dejo un concepto para que lo puedan tener. Inducción es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general que en ellas está implícito. Y el concepto de deducción
es sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro todavía. Otra característica, quiero ir revisando también. Otra característica es que es crítica. El método científico pretende someter a juicios, a exámenes, la información. Y esto va a depender muchísimo de la capacidad de análisis de cada uno. Cuando el investigador ya tiene mucha experiencia, se le hace más fácil. Cuando recién empieza a indagar, puede que le cueste un poco más. Es decir, que llega el investigador de mayor experiencia al estado del arte, donde es más fácil poder deducir causa, consecuencia, ¿verdad? Incluso para analizar los gráficos se vuelve mucho más fácil. Pero para otra persona que apenas está comenzando, pues requiere poder madurar eso para realmente poder tener la capacidad de definir mejor el fenómeno. Se requiere, por tanto, poner en práctica la capacidad crítica, que no todo el mundo la tiene bien desarrollada. La habilidad crítica se desarrolla, ¿verdad? Pues con la práctica, no hay otra manera. Dicen que la práctica es el maestro y la única manera de volverse alguien muy bueno para la crítica es dedicarse a criticar, es decir, de dedicarse a ejercer la capacidad de enjuiciar los fenómenos. Es circular, porque va del dato empírico a los principios, al análisis, a la interpretación y a la aplicación, lo que vimos anteriormente. Pero también es circular porque va de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? En el ciclo de los pasos que realiza y también en este comportamiento de comenzar con la experiencia, ir a la teoría, de la teoría otra vez aplicarlo a la experiencia. Ese es el vaivén que hacemos con el trabajo del método científico. Entonces pueden tener el método científico sin la técnica. Del método científico surge la necesidad de utilizar técnica o generar más técnica. Es decir, los grandes matemáticos se vieron con la gran dificultad, por ejemplo, mientras investigaban a puro razonamiento el conocimiento, ¿verdad? A puro razonamiento intentaban matematizarlo todo y se encuentran con el límite del pensamiento humano, que nuestro cerebro no puede guardar gran cantidad de datos. Entonces tuvo que haber necesidad de inventar una máquina que ayudara a esto. Y aparece hombres como Pascal inventando la pascalina. Entonces, del método científico surge la necesidad de crear una técnica. Y esta técnica sirve para seguir dándole, obviamente, herramientas que beneficien a la investigación siguiente. Es decir, que siempre hay una relación íntima entre la ciencia y la tecnología. Otros dos elementos que se mencionan como característica del método son los dos métodos de el análisis y la síntesis. Y he querido simplificarlo de esta manera. Bueno, abajo ustedes pueden ver una definición de cada uno. Decimos que el análisis es tomar el todo y empezar a repartirlo en fragmentos, analizando cada uno de los fragmentos, presentando sus características y haciendo la correlación entre ellas. Eso es el análisis. Partimos de lo general hacia lo particular. Es algo parecido a lo que llamábamos la deducción. Pero en este caso el análisis es esto, es decir, analizando cada fragmento, ¿verdad? Sacando sus características. Si yo, por ejemplo, agarro un libro, entonces voy a decir, tiene tantas páginas, tiene pasta, tiene dorso, ¿verdad? Tiene cinta para marcar las páginas, ¿verdad? Tiene tanta utilidad, tiene tanta edad. Estas son las características generales de un fenómeno llamado libro. De igual manera, si analizo la justicia en un país, voy a empezar a hablar del derecho, voy a hablar de la ley, de la aplicación de la parte judicial, tengo que hablar de la fuerza militar, entonces tengo que hablar de tantos detalles. Y cada uno de estos elementos que conforman la justicia de un país, ¿verdad? Tienen que ser analizados uno por uno, fragmento por fragmento. Mientras que la síntesis es hacer lo opuesto, es componer todo, ¿verdad? A partir de partes. Entonces empezaré a ensamblar, ¿verdad? Cada fragmento para darle la forma y encontrar obviamente la idea general. Entonces, en la síntesis yo, por ejemplo, me piden, por ejemplo, hacer una síntesis de una película. En este caso, la síntesis de una película sería ver la película primero, considerar la estructura, la historia, los personajes, ¿verdad? Los diálogos, y de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña síntesis, una composición de un todo, ¿verdad? Reuniendo sus partes. Ya sé qué partes tuvo la película, entonces voy a empezar a ensamblar un pequeño concepto acerca de lo que me llevó a mí la experiencia a entender. Otra característica del método es que es selectivo, es decir, que va deshaciéndose de aquello que no es relevante y dejando solamente lo que son aspectos más relevantes de la realidad. Entonces, se aplica muchísimo aquí el principio de la Edad Media de Guillermo de Ockham,
¿verdad? Que no se deben multiplicar las entidades sin necesidad. Significa que no tengo que por qué hacer un estudio tan extenso, ¿verdad? O un estudio tan sobresaturado de datos, cuando de repente una gran cantidad de datos pueden ser inútiles. Ese trabajo también se realiza, por ejemplo, en la estadística. En la estadística uno puede recabar muchísimas encuestas si quisiera. Puede sacar, no sé, 200.000, 300.000 encuestas, pero ya se ha hecho, obviamente, estimaciones y cálculos y se ha llegado, por ejemplo, a la ley de los grandes números, que nos dice que hasta cierta cantidad de datos recopilados de manera en azar, valiéndonos del azar, nos vamos a encontrar con que el fenómeno va a ser repetitivo y vamos a mantener una tendencia, lo mismo que cuando se van a elecciones, que van viendo la tendencia de la votación, aunque aquí en Honduras nunca se adivina porque aquí cambia la tendencia rápidamente. Pero la idea es que por la ley de los grandes números, el fenómeno, después de cierta cantidad de encuestas aleatorias, ¿verdad?, va a seguir obviamente el mismo curso, ¿verdad? Si va creciendo, va a ir creciendo y no va a volver a bajar, ¿verdad? Si ya se hizo de manera aleatoria el conteo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, pues, esta tendencia, ¿verdad? Y es por la ley de los grandes números, por lo cual las encuestas para analizar un fenómeno social no pueden pasar, ¿verdad? Digamos, dependiendo de la población, hay hasta fórmulas para calcular la cantidad de encuestas necesarias, ¿verdad?, para una muestra. Y a veces no es necesario ni siquiera hacer la fórmula. A veces hasta por tanteo uno puede calcular cuánto sería. Por ejemplo, en una población de 50.000 personas, unas 1.000 encuestas serían suficientes, ¿verdad?, para poder ya tener una cantidad. E incluso, ¿verdad?, hay poblaciones de 10.000 personas, unas 300 encuestas. Es decir, que para tener más o menos la idea general del fenómeno. Y no necesito recabar más. No necesito trabajar demasiado para obtener algo que puede ser irrelevante. Sobre todo porque en el análisis social las opiniones de las personas pues, son muy repetitivas, ¿verdad? Entonces, saturar de encuestas un estudio es innecesario, ¿verdad? A eso se refiere con ser selectivo, que en el medio del análisis se han dado cuenta que no vale la pena pues, ser tan meticuloso, que hay que preguntarle hasta la última persona del último barrio en Honduras, si no el fenómeno no valdrá la pena. No es cierto, ¿verdad? La matemática nos ha servido mucho para descartar esta situación de ser tan rigurosos, ¿verdad? Y de utilizar nada más la probabilidad para valernos y encontrar aún así, ¿verdad?, un conocimiento válido, un conocimiento que se acerca muchísimo, ¿verdad?, de manera aproximada, pero de manera casi exacta a la realidad. Es también un sistema creativo, ¿verdad? Además de la parte formal, además de los teoremas, las fórmulas, los protocolos y sistemas, los métodos que utilicemos, pues también se requiere tener un poco de intuición. Es decir, se requiere poner en práctica, ¿verdad?, la habilidad de poder encontrar quizá el problema. La intuición es una habilidad que tenemos, algunos en la edad de la época moderna, sobre todo los psicólogos se dedicaron a ver la posibilidad de atacar el tema del razonamiento humano y se encontraron con una escuela llamada el intuicionismo, que creían ellos que había de alguna manera algo en el ser humano, como ciertas luces, ¿verdad?, ciertas luces que aparecen sin necesidad de experiencia. Es decir, que yo sin necesidad de haber tenido la experiencia de algo, puedo llegar a intuir, ¿verdad?, que algo es verdadero y resulta ser verdadero. Entonces, este pequeño luzazo que yo obtengo, ¿verdad?, que es una habilidad racional, una habilidad del cerebro, de poder llegar a alcanzar una respuesta sin necesidad de haber pasado por la experiencia. Immanuel Kant a este tipo de conocimiento le llamaba conocimiento a priori, es decir, conocimiento antes de la experiencia. Es un juicio a priori. Hay juicios a priori que pueden pegar en el clavo, y entonces ese tipo de intuiciones que se tienen, ¿verdad?, pueden ser útiles también, pueden ser muy útiles. Y además la intuición de saber cuando una herramienta ya no es útil, que hay que cambiar de herramienta, hay que cambiar de método, hay que cambiar incluso hasta de tema. La intuición de que de repente un tema va a ser insoluble, de que por más que siga buscando no voy a poder darle solución, por lo cual esa intuición me ayuda a evitar perder más tiempo, avanzar más rápido quizá en medio de la investigación, ¿verdad? No significa que todo hay que dejarlo a la intuición, también hay que pasar obviamente por la parte formal, por las normas, por las leyes y la matemática implícita en la investigación. Con la intuición podemos identificar los problemas, ¿verdad?, antes de poder enfrentarnos al fenómeno e incluso predecir los hechos también. Otra característica del método es que es objetivo, es decir, que funda sus datos en los hechos, es un conocimiento fáctico, por lo cual no pretende hacer estimaciones morales
no se va a poner a pensar si una sociedad es más buena que otra, ¿no? Lo que va a decir es cómo es una sociedad. La sociología, sobre todo, por ejemplo, se va a dedicar a definir cómo es una sociedad. La parte moral se le deja a la ética. La ética, que es una rama de la filosofía, se va a dedicar a ver la parte moral. Pero la sociología lo único que hace es describir la sociedad. Describir la sociedad, ¿verdad? Sus causas, consecuencias, el impacto que tiene el comportamiento humano y sus relaciones. El impacto de las teorías también dentro de la sociedad. No se basa en el sentimentalismo tampoco. Es decir, la sociología, por ejemplo, en medio de la pandemia, a la sociología lo que le va a interesar no es si la gente estaba triste o alegre en medio del desastre natural. Lo que le va a interesar es cómo se solventó ese problema. Es decir, qué tanto tardó, qué sistema funcionó, ¿verdad? ¿Cuánta fue la economía que requirió? Esos elementos son los que le van a interesar a la sociología. Quizá en la vida particular, cada sociólogo, ya si asiste a un medio de comunicación, invitado a ser un panelista, quizá hasta ahí el sociólogo quiera ejercer un análisis un poco más moralista, pero no significa que esa sea la función de la sociología. Esa ya es su opinión personal. Es decir, cuando vean a un sociólogo dando su opinión en la vida pública sobre lo que pasa en un país, lo que está dando es una opinión personal a partir de su propia convicción y valores, pero no es fruto de la investigación sociológica, porque la sociología no te va a decir qué es bueno o qué es malo. Te va a decir, por ejemplo, cuando analiza el tema el problema de la educación sexual en las escuelas, ese tema lo analiza de una forma muy fría, ¿verdad? Si producirá una población más sexualmente responsable o no. Eso es lo único que le va a interesar a la sociología. No le interesan los principios religiosos, si realmente va bien con la moral religiosa o no. Eso no le va a interesar. Le va a interesar es cómo va a colaborar para el problema de la demografía, de la explosión demográfica. Eso es lo que le va a interesar a la sociología. Es imparcial al abarcar el fenómeno. Por esa razón trata de ser lo más objetivo, para no caer en esta actitud de juzgarlo todo a partir de un sistema de pensamiento religioso o político, ¿verdad? O incluso filosófico. La sociología, la mejor sociología es la que analiza los datos de manera pues muy fría, sin entrar en se puede decir, enfrentamiento, ¿verdad? De partidos ideológicos, incluso movimientos religiosos. El sistema del método científico también es autocorrectivo, va mejorándose, ¿verdad? De hecho, los primeros precursores del método científico, como Aristóteles, Platón, después Emile Durkheim, y los que van a ver también detrás de todos los posibles elementos que se le van a ir agregando al método, pues tenían un método más o menos adecuado, ¿verdad? Que se va a ir perfeccionando, se va a ir también llenando de más experiencias, ¿verdad? Vamos a tomar para formar lo que es el método científico la experiencia de un Galileo Galilei, de un Isaac Newton, de un Johannes Kepler, ¿verdad? De estos físicos, matemáticos, astrónomos que se dedicaron a estudiar los fenómenos y que cada uno tenía un método particular de investigación, ¿verdad? Incluso de filósofos como Immanuel Kant, ¿verdad? De filósofos como Nicolás Maquiavelo. Entonces, las experiencias de estos pensadores, de estos científicos, van a ir forjando, ¿verdad? Normalmente hay matemáticos, hay físicos, hay filósofos que han trabajado, ¿verdad? Incluso psicólogos que han trabajado en el método y que han ido perfeccionando poco a poco, agregándole más y más aristas que sirven para ir fundamentando mejor el trabajo. Así que esta es la autocorrección misma que va haciendo la historia alrededor del método científico también. Es un método táctico. Se utilizan métodos, reglas, estrategias, fórmulas para poder indagar la realidad. Eso significa que realmente tenemos que considerar siempre para el método un plan. Debe haber un plan de estudio, un plan de trabajo. De hecho, volviendo otra vez a aquel círculo que habíamos visto, el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos del problema, los objetivos, de la investigación, estos tres elementos, vuelvo a mencionar el problema, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos de investigación, estos tres prácticamente son el plan. Son los tres elementos que van a conformar el plan que me va a ayudar a mí a elegir la mejor herramienta para poder realizar mi investigación. Debe hacerse antes, por tanto, de investigar. Es un trabajo necesario. La mayoría de científicos lo hace, ¿verdad? Eso de plantear el problema, hipótesis y todo eso. Llevan hasta una bitácora de todo lo que van haciendo, de cómo van perfeccionando su propia estrategia.
¿verdad? Para poder hacer las investigaciones. De hecho, ese se ha vuelto un cliché, incluso en las películas o en los medios de comunicación, cuando aparece el famoso científico con la bata, con una grabadora diciendo día 1, ¿verdad? Y empiezan a grabar lo que están encontrando, lo que están observando. Es esta bitácora necesaria para ir mejorando en la táctica, porque de repente quizá cada mes revisan sus grabaciones para ver qué hicieron, si avanzaron o no avanzaron, y ver si cambian o no de método, ¿verdad? Si aceleran o lo siguen utilizando. Desde la táctica implica esto, estar constantemente indagando la realidad, pero también poniéndole mucha atención al tipo de método, reglas y estrategias que yo utilizo para investigar. El método científico también es trascendental porque de alguna manera sirve para comprender la realidad. A veces, ¿verdad? Analizar las causas nos puede llevar a momentos un poco hasta irónicos. Tal vez andamos buscando el origen de un problema y el origen del problema está en nosotros. Es decir, que tratamos de entender, por ejemplo, por qué la humanidad tiene guerras y quizá la realidad está dentro, en el interior. Cada uno puede incluso llegar a esa conclusión. Y es así, ¿verdad? La idea es encontrar las consecuencias últimas. No importa si la última consecuencia sea trágica o no. De hecho, hay investigadores que llegan a decir lo siguiente, ¿verdad? Que están dispuestos a cambiar incluso de opinión. De hecho, les pongo el ejemplo de un famoso astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse le preguntaron que por qué él no cree en Dios. Entonces él dice, bueno, yo no es que no crea en Dios, yo estoy esperando las pruebas de la existencia de Dios. Entonces él, cuando a mí me presenten las pruebas, porque yo soy científico, cuando me presenten las pruebas, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Entonces él está dispuesto a cambiar, que aunque sea esa la última consecuencia de la investigación, está dispuesto a cambiar incluso de su forma de ver la vida. Es decir, que esa es la actitud del verdadero científico, que tiene la actitud de estar dispuesto hasta cambiar de opinión, ¿verdad? Por lo cual, la última consecuencia puede transformar hasta la vida del científico mismo. Y eso ya ha pasado muchísimas veces, ¿verdad? Las personas a veces llegan a cambiar por lo mismo que van encontrando. Lo mismo le preguntaron a Francis Collins, el famoso genetista, ¿verdad? De que por qué él sí creía en Dios. Y lo que él respondió es que después de él observar todo lo que miraba en el microscopio, de toda su experiencia estudiando el ADN, porque él es encargado del proyecto Genoma Humano, le pregunta que por qué siendo un científico cree en Dios. Y dice que él, porque después de ver el orden, la riqueza que hay en lo más pequeño, minúsculo, y ver cómo se comporta de una manera inteligente, como que fueran seres inteligentes, él dice que eso le da a él confianza de que no puede haber otra explicación que una mente superior que haya programado a estos seres para que se comporten de tal manera. Y por esa razón él cree en Dios. Entonces, él, a través de la ciencia, logra encontrar pistas que le dan a dar certeza, lógica al menos, certeza lógica de que debe ser plausible la existencia de un ser. Eso es lo que es el científico, esperar las pruebas, esperar razones, esperar elementos que le ayuden a cambiar la opinión para poder llegar a dar por válido algo. Entonces no podemos, si queremos realmente ser personas que amen la ciencia, tenemos que tener realmente la actitud de estar dispuestos a cambiar incluso si el resultado de mi investigación, ¿verdad?, produce un cambio. Yo, por ejemplo, a la gente que propone el tema del aborto, yo les diría que la gente que quiere proponerlo, investiguen lo que puedan, ¿verdad?, lo más que puedan, porque puede ser que estén apoyándolo y quizá después de la investigación cambien de opinión. Quizá después de la investigación vean que no es una urgencia, que no es un tema de salud, sino que hay un tema también detrás, ¿verdad?, no solamente de ONGs trabajando por ello, con fines comerciales, sino también un tema de capricho social, ¿verdad? Entonces, investiguen, hay que investigar los fenómenos para después ver si nos vamos a seguir si vamos a seguir dentro de un sistema o nos hará cambiar de opinión incluso lo que hayamos encontrado como datos. Quien no lee cae ciegamente detrás de cualquier fanatismo. Entonces, es importante entender el fenómeno, adentrarnos con el método a investigar, ¿verdad? Es necesario. Cualquier tema que sea, no importa si es religión, si es moral, si es una cuestión política, cualquier sistema debe pasar, obviamente, por esta revisión de los datos. Pasos del método científico. Aquí quiero presentarles varios modelos, los más populares y el que actualmente la mayoría de universidades está utilizando para la investigación científica, que quizá, si ustedes pasan a maestrías de doctorado, lo van a ver. Según Platón, hay dos tipos de ignorante: el que no sabe de algo y el que sabe, pero no es capaz de demostrarlo. Es decir, que para poder realmente ser alguien sabio,
debo realmente tener la capacidad de demostrar lo que sé. Y si yo voy en la ciencia a proponer un sistema, una ideología, debo presentar pruebas de lo que realmente valida esa ideología. Esa es la razón por la cual hay mucha gente como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como también Nicolás Moraz, como ¿cómo se llama? Chinda Brandolino, como Danan, como el famoso Danan, que son los que se dedican a debatir el tema de la ideología de género y que intentan presentar pruebas de lo irracional que puede llegar a ser en algunos argumentos, porque se requiere para poder ser un buen científico, ¿verdad? Y alguien dedicado a sostener sistemas que tengan fundamento, que tenga comprobación. Que si yo digo, por ejemplo, en el tema del aborto, si yo digo que la vida está bien abortar a las 12 semanas, tengo que presentar razones del por qué. ¿Qué pasa entonces a las 11 semanas que no haya pasado a las 12? Es decir, ¿qué justificación hay racional, ¿verdad?, para eliminar esta posibilidad? Y estaba hablando de la inferencia, diciendo que para poder hacer verdadera inferencia dentro de la ciencia, se requiere manejar leyes lógicas, las leyes de la lógica. Y les platicaba el hecho de que el conocimiento de la lógica ha ido cambiando drásticamente. Los matemáticos nos han regalado muchísimo trabajo, pero también los filósofos nos han regalado muchísimo trabajo en cuanto a leyes de inferencia, ¿verdad? O leyes de razonamiento lógico, como las leyes de Morgan, las leyes de Boole, y la famosa ley de inferencia de la Edad Media, o conocidos como los famosos modus, los modus ponens, modus tollens, que son utilizados normalmente para deducir cómo es que el hombre razona, porque cuando razonamos podemos cometer el error de falacias, errores de deducción que son muy comunes. De hecho, los utilizamos muy a menudo. De hecho, más adelante, si nos queda el tiempo, podremos ver lo que son las famosas falacias lógicas. Las falacias que normalmente enferman el razonamiento humano y que nos hacen creer que realmente estamos dando un argumento cuando en realidad hay un error lógico dentro del argumento, ¿verdad? Y a eso se dedican pues matemáticos, filósofos, expertos en lógica, a demostrar cómo es que el ser humano razona. Y si entendemos esta capacidad de razonar, pues vamos a mejorar también nuestra capacidad de inferir, nuestra capacidad de ejercer la inferencia. Bien, la ciencia, ¿verdad?, que parte de la teoría con hipótesis verificadas, que presenta principios de fundamentación y que se fundamenta en leyes científicas, ¿verdad? También está la investigación dentro de la ciencia, que nos permite llegar a tratamientos de hechos, el análisis sistemático de los hechos mismos, y los métodos también que están participando para poder darle a la ciencia los modelos y también los procedimientos adecuados para poder indagar la realidad. Todo esto es lo que llamamos ciencia, teoría, investigación y métodos. Y de alguna manera pues vamos a poder encontrar todo el conocimiento necesario para ir sosteniendo los sistemas de pensamiento que a veces pretendemos hacer. En la sociología han surgido varios sistemas, varias teorías que han tenido respaldo, ¿verdad?, en el análisis. La única manera de poder sostener un sistema es con un verdadero análisis y datos, que eso es lo que más se espera. Por ejemplo, cuando alguien debate con alguien en las redes sociales o debatimos a veces a través del YouTube o vemos conferencias en YouTube de debates, vemos que lo que se pide siempre son datos que corroboren todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y una vez obtenidos los datos, también se pregunta por el método, es decir, ¿qué herramienta utilizó para investigarlo? Porque no me bastaría, por ejemplo, que alguien me diga, bueno, el 80% de los hondureños viven feliz, pero ¿cuál es el procedimiento que se utilizó para demostrar ese porcentaje? Es decir, porque hay que ver también si la herramienta fue eficaz o no. Porque si la herramienta que se utiliza para demostrar que el 80% de hondureños es feliz fue comprar un estudio estadístico, una empresa extranjera que solo le interesa quizá el dinero, ¿verdad? Entonces, ojo, que a veces los datos que pueden salir de supuestas investigaciones también hay que poner en tela de juicio, porque sí hay empresas dedicadas a supuestamente hacer estudios sociológicos que a veces lo único que hacen es vender un bonito informe que le agrade a un partido político, digamos, o a una empresa, digamos, para poder hacerle sentir que va bien, que va caminando bien. Entonces, tengamos cuidado porque algunas empresas también están sesgadas a presentar información, incluso a veces manipulada, para poder quedar bien con el cliente. Porque si yo, por ejemplo, soy del Partido Liberal y yo quiero una encuesta para ver cómo está mi partido, entonces en ese caso me lanzan una encuesta diciendo que vamos bien, que vamos a ganar, ¿verdad? Y lo único que hacen es hacerme quedar bien. Yo me creo
que como son encuestadores, me están dando una realidad. Yo me lo creo, pero el problema es si esa es la realidad, o solo lo hicieron para quedar bien conmigo y que yo les pagara bien. Es decir, ojo que con ese tipo de encuestas, sobre todo, de opinión, hay que tener mucho cuidado. El método científico tiene diferentes pasos. El único método, ¿verdad?, reconocido universalmente es el método científico. Es el único que nos puede proveer información científica. Ya Immanuel Kant había analizado el hecho de que el ser humano puede ejercer 4 tipos de juicio, ¿verdad? Y entre esos 4 tipos de juicio hay juicios que son útiles y juicios que no son útiles para la ciencia. Entonces él va a llegar a definir que los juicios sintéticos que están unidos al juicio también a posteriori, es decir, después de la experiencia, son útiles para la ciencia y todos los demás no. Es decir, que los juicios a priori, juicios analíticos, no son útiles para el conocimiento porque son juicios muy repetitivos. Les pongo un ejemplo. Un juicio a priori sería, por ejemplo, decir, este proyecto va a funcionar. Ese es un juicio a priori. Antes de que ocurra la experiencia, estoy dando un juicio, ¿verdad?, diciendo que algo va a suceder. Eso es un juicio hipotético, por tanto, y no es válido, es decir, no es útil para la ciencia porque no me está dando un conocimiento realmente verificado o verificable. Y un juicio analítico sería, por ejemplo, hablar de algo que está contenido en la apariencia de un ser. ¿De qué me sirve decir, por ejemplo, que el círculo es redondo? ¿En qué ayuda eso a la ciencia? No ayuda en nada. Ahora, si empiezo a calcular ángulos dentro del círculo, radios, diámetros del círculo, eso no es perceptible a simple vista. Por tanto, ese conocimiento sí podría ser válido. Pero el conocimiento que es simplemente analítico, que solo me dice qué es lo que posee, cómo se llama un determinado fenómeno, que yo lo puedo observar y digo yo, bueno, eso es obvio porque lo estoy observando, no sirve la ciencia. Solo sirven, por tanto, aquellos que sí le agregan algo nuevo a los seres, como los juicios sintéticos. Y si yo digo, por ejemplo, el diámetro de un rectángulo, el diámetro de un círculo es tanto. Ese dato no lo puedo percibir a simple vista, tengo que calcularlo con un metro o con algo para poder medir, y obviamente ahí sí podré obtener un conocimiento diferente al del fenómeno, diferente a la simple observación. Por tanto, estos son los conocimientos que valora hombres como Immanuel Kant, y que dice, debemos procurar que la ciencia siempre persiga juicios sintéticos y además que sean a posteriori, es decir, después de la experiencia. Porque si no hemos comprobado un fenómeno, tampoco nos sirve de nada las hipótesis que hagamos de él. Necesitamos algo que sea verificable, corroborable. La palabra métodos viene de métodos. Método significa ir más allá. Es el camino para ir más allá. Viene de meta, que significa hacia, y odos, que es camino. Por tanto, es el camino hacia lo que está más allá. ¿Y qué es lo que, qué camino andamos persiguiendo? Pues el camino de la ciencia, del conocimiento. Así que es el método para poder adquirir más conocimiento. Esa sería una pequeña definición etimológica de lo que es el método científico. Hay muchos precursores, como he dicho. Hay filósofos, hay científicos, hay matemáticos, hay sociólogos que han dado muchos aportes, que han ido conformando los diferentes pasos que puede llegar a tener un método científico. Y voy a enumerarlos por lo menos, y quizás platicar algunas cosas de algunos de los que yo conozco particularmente. Entre los filósofos está Sócrates, que ya sabemos que es uno de los filósofos de la época clásica. ¿Qué regala él al método científico? Pues la idea de que tenemos que confirmar los datos, es decir, no podemos tomar datos que sean juicios subjetivos. Él quiere que lleguemos siempre a juicios objetivos y por tanto quiere que de alguna manera se corroboren. Y la manera de corroborarlo, según él, es que tomemos cada juicio individual y de todos los juicios individuales, en la relación de ideas, se puede obtener quizá aquel conocimiento más general que me provea más exactitud. Por lo cual se puede llegar a asumir que Sócrates es el padre de la encuesta, porque la idea es preguntarle a los demás, ¿verdad?, lo que opinan para poder obtener de todas las ideas una posible verdad. Siguiente precursor, Aristóteles. Aristóteles, lo que le vamos a agradecer es el tema de los principios de la lógica. Él nos regala todos los principios de la lógica. Los primeros modus también, los que analizan el razonamiento. De Platón, lo que nos va a regalar para el método es
el principio de lo que es la herramienta de la filosofía llamada deducción. Él es el padre de la deducción lógica. Así que eso es lo que él regala al método científico. Roger Bacon es un famoso astrofísico y va a utilizar el método también para estudiar la astronomía. Immanuel Kant, ya he platicado de él ha analizado los tipos de juicio del ser humano. Juicios sintéticos, a priori, a posteriori y analíticos, ¿verdad? Sintéticos, analíticos, posteriori y a posteriori. Esos son los 4 juicios que él va a analizar y que va a enseñar cuál es el mejor juicio para la ciencia. Friedrich Hegel, a él le debemos el interés por estudiar los fenómenos. Es el padre de la fenomenología, por lo cual a él le debemos este interés de parte de la ciencia de dedicarse a estudiar el fenómeno, aquello que está frente a mí, aquello que es perfectamente verificable. John Locke es el padre del empirismo y por tanto a él le debemos el estudio a partir de la experiencia. Baruch de Spinoza, que es un famoso filósofo también, que va a poner en tela de juicio no solamente lo que está en la realidad, sino también el conocimiento que tiene que ver con lo que es trascendental, el conocimiento de lo metafísico. Es decir, que él va a llegar a hacer esta diferencia entre lo que es estudiar la realidad y estudiar la metafísica, lo que sí es verificable y aquello que no podemos verificar. Nicolás Copérnico, pues él no hizo un aporte directo al método científico, aunque se le agradece, ¿verdad?, que sí lo haya utilizado, que él utilizó un método para poder demostrar, por ejemplo, que la Tierra no era el centro del universo, sino que fue el Sol. Es decir, que el Sol era el centro del sistema solar y lo hizo mediante la observación. Así que ese método que él utiliza, que es la observación primaria, es prácticamente por lo cual se le agrega a la lista de los precursores del método. Johann Kepler, igual que Copérnico, también era otro astrónomo y que por lo cual utilizaron estos métodos dentro de su ciencia. Leonardo da Vinci, a él sí le debemos mucho. Le debemos el hecho del interés que tiene de abrir todos los horizontes de la ciencia. Es decir, que fue un hombre polifacético. No solamente estudió el arte, no solamente estudió la pintura, estudió también la arquitectura, estudió también el dibujo anatómico, es decir, hizo dibujos anatómicos de los organismos humanos y también hizo estudios de zoología, es decir, dibujos del movimiento de los animales, ¿verdad? Así que se le debe mucho el interés por los diferentes campos de conocimiento. Prácticamente le enseña a los hombres de su época que no es necesario estar solo en un campo estudiando, sino que podemos pasar a diferentes ámbitos de estudio. Además que se le agregan a él varios inventos, es decir, que a él se le agradecen inventos como la primera cámara fotográfica, porque la cámara fotográfica en realidad era un cuartito para poder dejar pasar la luz hacia una tela, ¿verdad?, que estaba bañada en un líquido fotosensible. Además el tema de la primera bicicleta, los engranajes, ¿cómo se llama? La primera idea de lo que sería un helicóptero de mano, ¿verdad? El primer tanque, muchos inventos que él hizo. Y todo por el afán de buscar mediante la ciencia nuevos inventos. Así que se le puede decir que yo por lo menos reconocería que él es uno de los principales pioneros en la técnica, en producir técnica, a partir del método científico. Galileo Galilei, que ya sabemos que es un gran astrónomo también, ¿verdad? Fue el que descubrió las lunas de Júpiter y por lo cual puso también esta situación de poner en tela de juicio lo que incluso se decía a nivel espiritual. De hecho, eso le va a llevar a tener un gran problema con la iglesia. Lo van a llegar a condenar a cárcel domiciliaria porque él se atrevió a poner en duda los argumentos que basaban en la Biblia. Es decir, por ejemplo, en la idea de que la Tierra estaba inmóvil y que no se movía, conforme a la visión de Aristóteles y Ptolomeo, y basado también un poco en la Biblia, él llegó a negar que eso no era así, que la Tierra se movía sobre su propio eje y además ejercía la traslación alrededor del Sol, y él estaba convencido de esa idea y por lo cual pone en tela de juicio lo que dice la Biblia, o mejor dicho, lo que interpretaban a partir de la Biblia, y eso le trae o le granjea problemas con la iglesia. Así que se puede ver como un mártir de la ciencia en realidad. Es como un mártir de la ciencia porque es perseguido por sus ideas revolucionarias, ¿verdad? Y que además pues puso en primer lugar el método antes que cualquier intento de caer por el fanatismo de aquel momento, de aquella época, ¿verdad? En negar lo evidente, en negar lo que era el dato, lo que había obtenido por medio del método científico. Isaac Newton, que es el famoso padre del cálculo, ¿verdad? Bueno, aunque él está debatido quién realmente es el padre, pero está entre él y Wilhelm Leibniz,
¿verdad? Estos dos, ¿verdad? De hecho, Wilhelm Leibniz debería estar ahí también, que es debería estar junto con René Descartes. Quiero ver si lo puse, ahí está. Están los otros tres matemáticos. O sea que Isaac Newton, René Descartes, Pascal y Leibniz, los tres van dirigidos al intento de sistematizar la ciencia, ¿verdad? La ciencia humana a partir de principios. Con René Descartes, por tanto, pasamos a la idea de la razón como principio fundante de la ciencia. No se puede dar, por cierto, algo que no pase por medio de la razón. Los sentidos nos van a engañar, por lo cual la razón es la única manera de poder obtener un conocimiento objetivo, ¿verdad? Con Blaise Pascal, lo que hemos obtenido de él es la parte de los avances matemáticos, y además que también fue un tecnicista porque intentó inventar una máquina, la primera calculadora llamada la Pascalina, para intentar ayudar al intelecto humano a razonar. Es lo que intenta. Así que él pone las bases, a partir de él, todos los demás intentan también crear máquinas pensantes, máquinas que ayuden al ser humano a razonar matemáticamente, ¿verdad? Así que la técnica de él también es un uso, ¿verdad? Que también por lo cual aparece en la lista de los que son precursores del método. Y Wilhelm Leibniz también es uno de los padres del cálculo, ¿verdad? Él pretendía encontrar un alfabeto, decía él. Yo quiero encontrar un alfabeto que sirva para poder hacer matemática a partir de la inteligencia humana. Se refiere a esto, se refiere a que él quisiera demostrar que cuando razonamos, estamos razonando matemáticamente incluso cuando hablamos. O sea que el discurso natural, cuando yo estoy hablando con mi mamá, con mi papá, cuando estoy hablando con gente común, ¿verdad? Cuando yo estoy dialogando con alguien, estoy generando un conocimiento racional que es matematizable. Entonces, él quería matematizar el lenguaje natural. Quería convertir el lenguaje natural, el discurso natural, a un lenguaje matemático para poder demostrar cuándo se dice verdad y cuándo se dice falsedad. Entonces, él es uno de los pioneros de lo que sería, pues, este análisis matemático del lenguaje, lo que va a producir más adelante la base para poder llegar a la sintaxis, que va a ser la base también de la informática. Así que a él tenemos que agradecerle el interés por racionalizar el intelecto humano, para demostrar que el intelecto humano piensa de manera matemática. Los sociólogos como David Hume, que también es uno de los que está al lado junto con John Locke, estos dos son padres del empirismo, así que tienen el mismo aporte. Y Emile Durkheim, que va a ser uno de los principales sociólogos, padre también se le va a considerar uno de los precursores y padres de la sociología, que va a aplicar el método científico a un estudio que él hizo ahí por el año 1800 sobre el tema del suicidio. Más adelante les voy a mostrar ese estudio sobre el suicidio para que vean a qué conclusiones llegó él utilizando el método científico. Más adelante lo veremos. Les decía que estos grandes científicos, precursores, matemáticos, han ganado fama a nivel internacional porque estuvieron en diferentes disciplinas. Newton, por ejemplo, todo el mundo piensa que Newton solamente habló de las estrellas, pero Newton habló de la matemática, habló de la astronomía, habló también de la filosofía e incluso de la religión. Tiene un tratado sobre Dios, escribió sobre Dios también. Así que eran hombres en todas las ramas, es decir, que no se dejaban llevar solamente por el lado de la matemática. Wilhelm Leibniz también habló de Dios, ¿verdad? Pascal también habló de Dios. De hecho, los cuatro matemáticos están ahí, Newton, René Descartes, Blaise Pascal y Leibniz. Los cuatro abarcaron, además de la matemática, la geometría, ¿verdad? O René Descartes con el tema de los paralelogramos o el famoso plano cartesiano. Además de hacer estos aportes, también se dedicaron a hablar de lo metafísico, de lo que tenía que ver con el conocimiento de lo divino. No se limitaron, pues, a un solo campo. Métodos científicos populares. Aquí les presento 3 imágenes que pueden conseguir en internet, ¿verdad? De 3 métodos, de 3 pasos, mejor dicho, 3 formas de dividir el método científico, ¿verdad? Una buena parte presenta siempre lo de observación. De hecho, voy a mostrar la similitud de cada uno. Siempre en los 3 está la observación. Comienza con la observación. Otro que está repetitivo es lo de hipótesis. Lo de experimentación, si aparece en los 3. Lo de teoría aparece en los 3 también, ¿verdad? Y ya lo de ley cambia. Lo de ley no aparece en el último. Quizás lo de ley serían las conclusiones del segundo modelo. Y en la tercera ya no aparece lo de ley. Solo se le llama descubrimientos, ¿verdad? Así se le logra llamar quizás a lo que se llamaría pues la ley. Pero si se fijan, tiene más o menos estos 4 o 5 pasos básicos. Es decir, que la página de saberia.com, que presenta este pequeño esquema de 5 pasos, es más o menos el más común diseño del método científico.
Sin embargo, hoy en día, las diferentes universidades utilizan métodos aún más rigurosos y más amplios, por lo cual quiero mostrarles otros modelos aún más elaborados. Los pasos más populares hoy en día del método están más o menos basados en lo siguiente. Primero, nuevas observaciones. Luego pasamos a la revisión del problema, las hipótesis, hacemos predicciones, hacemos los tests o pruebas, ¿verdad? Se recogen las evidencias, se realiza el análisis de las nuevas teorías, ¿verdad? Que puede generar principios o también leyes, y después se pasa a las aplicaciones prácticas. Este es un sistema muy común hoy en día en las diferentes ramas y ciencias. Y para presentar un informe de una investigación que pasara por el método científico, hay aún más modelos, es decir, que son un poco más amplios todavía, ¿verdad? Es decir, que cada uno de estos que he definido en forma de elipses tiene subdivisiones que son aún más específicas sobre qué trata cada uno. Quiero mostrar también cuáles son las etapas de la metodología científica según la mayoría de universidades. Se comienza con la presentación, ¿verdad? Y después se pasa a la validación y por último la aceptación del fenómeno estudiado. Se presenta, ¿verdad?, el informe, se valida la comunidad científica, se acepta a nivel universal si es corroborable. Pero esto necesita también de un planteamiento, de una argumentación, ¿verdad? Por tanto, tiene que haber un trabajo de esfuerzo de redacción, ¿verdad? Usando la lógica, obviamente, como hemos dicho, para darle la fuerza argumentativa suficiente para que nadie me lo vaya a refutar, a contradecir. Me requiere también la intuición, el estado del arte necesario para poder llegar a ciertos alcances que quizá la lógica no ha podido llegar. La creatividad también es importante para generar técnica, para generar métodos o generar también formas de aplicar el conocimiento. En la validación se contrastan las hipótesis y también hay una parte del apoyo del sentido común. Vuelve a aparecer ahí la intuición, el sentido común trabajando para poder hacer esta validación, ¿verdad? Y también poder plantear lo que se puede llegar a aplicar de esto que hemos obtenido, de esto que hemos validado y que vamos a presentar a la comunidad científica. Y la comunidad científica se encarga, por tanto, de aceptar o no, ¿verdad?, un estudio, de refutarlo, de aprobarlo, ¿verdad?, o de plantear quizá otros alcances que quizá requiera la comunidad científica misma, ¿verdad? Y la sociedad en conjunto se dará cuenta hasta el final. Después de que pasara por las revistas científicas, después de que los científicos le dieran validez, hasta después va a empezar la divulgación de esto en la vida pública. Es decir, un científico no se va a atrever a lanzar un resultado, ¿verdad?, a la luz pública porque puede quedar en ridículo. Tiene que realmente pasarlo primero con gente de la misma área, ¿verdad?, e incluso otros eruditos de otras disciplinas que puedan ayudarle a cimentar mejor la teoría. Y después de ese tiempo de estar analizándolo en medio de los científicos, quizás se arriesga a sacarlo a la luz pública, sobre todo porque hay conocimientos de la ciencia que pueden ser aplicados para darle un mal uso. Entonces, lo necesario es mejor, lo prudente, que es tratarlo en comunidad científica, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier situación que se platique en una asignatura de una universidad, por ejemplo, se debe manejar adentro de la universidad, ¿verdad? Se debe manejar con el docente, con los demás compañeros, ¿verdad?, con gente de otras áreas que estén en la misma universidad. Toda circunstancia o tema que se maneja a nivel académico se debe manejar siempre a nivel académico, antes de que salga a la luz. Esa es la razón por la cual no cualquiera puede publicar en nombre de una universidad algo que he investigado. No se puede hacer. De hecho, para yo poder publicar algunas cosas en las páginas, tengo que pedir autorización. Les tengo que avisar que tengo la página para que estén supervisando por si hay algo indebido, me lo tengan que corregir, ¿verdad? Tengo que informar que estoy publicando para que si hay algo indebido me lo corrijan, ¿verdad? Y con gusto lo elimino. Si de repente se me pasó por alto algo y no me fijé. Y eso pasa en todos los campos de trabajo. Si uno trabaja para una empresa, igual, ¿verdad? Cualquier estudio que uno quiera sacar a la luz pública tiene que pasar siempre por la gerencia para que realmente valide el trabajo y después de eso pase a la luz pública. De lo contrario, no se arriesguen jamás a sacar datos en la vida pública. Tipos de conocimiento. Tenemos varios tipos de conocimiento y varias formas de dividirlo también. Tenemos un conocimiento precientífico, aquel que nace de sentido común. Aquel conocimiento que lo damos por válido porque la intuición misma nos lo dice que debe ser así. Y que lo aprendemos en la vida cotidiana del hogar, de la escuela, de la vida de la comunidad.
¿verdad? Ese conocimiento adquirido por los sentidos. Pero también hay un conocimiento científico que se vuelve más sólido. Se vuelve más sólido y que requiere mayor esfuerzo porque se estudia en la academia. Se estudia desde la escuela, todos los niveles educativos, ¿verdad? Hasta la etapa más adulta. Y la idea es que este conocimiento sea válido para la sociedad, sea útil para la sociedad. Y también tenemos conocimientos metafísicos, como el que manejan, por ejemplo, las religiones, que hablan de conocimientos abstractos, trascendentales, ¿verdad? Y que pasan, obviamente, el nivel de lo natural, por lo cual este conocimiento ya no es abarcado por el método científico. Los primeros filósofos y científicos que hablaban de Dios intentaron aplicar el método científico a Dios, pero saben perfectamente que no se puede, porque Dios no es un ser físico, por lo cual no puede ser descrito. Es decir, cuando mucho se puede intuir lo que puede ser Dios o el concepto, o lo que implicaría el concepto de Dios, cuando mucho, pero no se puede analizar con el método científico porque es un ser trascendente. Entonces, por esa razón es que sería absurdo intentar aplicarle algo que está hecho para lo que es tangible, para lo que es observable, este método a alguien que no es observable ni tangible. Entonces, por esa razón el método no va a estudiar jamás a Dios. Pero sí, hay otros tipos de métodos que son aplicados solamente para el conocimiento abstracto y trascendental, ¿verdad? Por ejemplo, los religiosos tienen la teología, y es esta rama que se dedica a estudiar esta parte, ¿verdad? Pero de ahí, además, la ciencia se aparta completamente de ese concepto porque no le compete hablar de algo que no puede corroborar. Posturas ante el conocimiento. De los diferentes sistemas de pensamiento y teorías, pues han surgido ciertas posturas sobre si se puede o no se puede llegar a la verdad. Tienen que ver con el tema de la búsqueda de la verdad y han aparecido diferentes actitudes. Estas actitudes son llamadas posturas ante el conocimiento. ¿Cuáles son? Las vamos a enumerar solamente por ahorita. Por lo menos hablar de las primeras en este último minuto. El dogmatismo. Con esta vamos a ir al receso. El dogmatismo es esta actitud de dar por cierto algo sin necesidad de darle comprobación. Es decir, la idea de que no se va a poner en duda un conocimiento porque es verdad y se acepta como verdad aunque no haya prueba. Ese es el tipo de conocimiento al cual nos referimos con el conocimiento de lo abstracto y trascendental. Por ejemplo, los religiosos tienen el dogma. El dogma es el conocimiento que ellos poseen y que no van a poner en duda porque el argumento para ese conocimiento no está en una ciencia o razón, sino en su fe. Por lo cual ese conocimiento se considera dogmático. Y les decía que la actitud más que todo de los que se dedican a la ciencia de la religión, a las ciencias religiosas. Hay que considerar que la teología es una ciencia. Igual también la filosofía tiene su rama un poquito metafísica y también tiene otra rama que se llama la teodicea, que es una rama que estudia también a Dios, pero desde la razón. Pero aún así es una ciencia también un poco abstracta, que puede caer también tarde o temprano en un dogmatismo. Otra postura ante el conocimiento tiene que ver con el escepticismo. El escepticismo es esta actitud de poner en duda todos los sistemas, ¿verdad? Poner en duda todos los sistemas. De alguna manera es por la falta de pruebas, es decir, no se puede dar por cierto algo si no tiene comprobación o fundamento, y se requiere. Normalmente los escépticos hacen eso. Es como la actitud que le mencioné del científico que dijo que hasta que no le presenten pruebas no podría creer. Esa es esa actitud. Otra actitud importante también es el subjetivismo, y que también es importante entender porque hoy en día están surgiendo un montón de posturas bien subjetivas. Subjetiva es porque realmente no corresponde pues a lo que sería la percepción, circunstancia, experiencia general, sino la experiencia, percepción y circunstancia individual. Por tanto, es la opinión personal lo que vale ahí, y que puede producir cierto encaprichamiento, ¿verdad? La gente puede llegar a dar por cierto algo y encerrarse, enfrascarse en eso que cree porque realmente no quiere dar su brazo a torcer por arrogancia, porque quizás está engañado o porque está fanatizado incluso, ¿verdad? Este tipo de actitud suele suceder normalmente con gente que es muy, se puede decir, apática de la sociedad, que quiere tener su propia opinión, que cree saberlo todo, ¿verdad? Y que tiene poca humildad para poder aprender. Es decir, normalmente ocurre con este tipo de personas y que hay que vencer, por tanto, ¿verdad? Si el método me enseña una verdad, aunque vaya contra mis convicciones,
tengo que dar por cierto lo que el método me ha dado. Es decir, tengo que cambiar mi perspectiva. En relativismo es esta postura donde se duda del conocimiento absoluto, es decir, que no dan nada por cierto, creen que todo está influido por la historia, ambiente, condición geográfica, así que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y por tanto, esa es tu verdad, esta es mi verdad, y ambas válidas porque cada uno puede tener su propia verdad. Esa es esa actitud, ¿verdad? Demasiado relajada y que ha traído graves problemas también sociales, porque por el relativismo que tenemos, hemos llegado hasta un relativismo cultural, moral y cognitivo. Tres tipos de relativismo dañinos para la sociedad. Relativismo cultural, que es esta actitud de creer que realmente todas las culturas son buenas y todas son válidas, y por tanto está bien volver a las culturas del pasado ya superadas. La cognitiva, que tiene que ver con la actitud de esta es la manera como yo lo veo, como tú lo ves, y respetable a cada opinión, y por tanto nadie tiene la verdad. Esa es una actitud también errada, porque en la cognición, en el aprendizaje, tiene que haber una verdad. Alguien de los dos tiene que estar diciendo una verdad. No es posible que dos posturas contradictorias sobre un mismo fenómeno, ¿verdad? Ninguna de las dos sea la verdadera. Alguna de las dos debe tener algo de verdad. Entonces, es aprender a vencer esta actitud. Y el relativismo moral, que es aquel que dice que, pues, que no hay leyes y que por tanto cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y por tanto caemos en un relativismo donde la moral ya no tiene efecto sobre la sociedad y hacemos lo que nos da la gana y respetamos las autoridades y ya, prácticamente terminamos generando anarquía dentro de la sociedad, donde ya nadie reconoce ninguna autoridad común, ¿verdad? Que ese es el gran problema. Y reconocemos que, por lo que han dicho también los mismos padres de la sociología, que cuando se acaba el respeto también por lo que sería la autoridad que va a velar por el bien común, pues obviamente se cae todo el sistema social, se arruina el contrato social. Entonces tenemos que aprender a restaurar este contrato, porque si no, si perdemos la confianza en que podemos llegar a ponernos de acuerdo para tener una institución que vele por todos, llamada gobierno, entonces perdemos la esperanza de ser sociedad. Ese es el grave problema al cual nos ha llevado este relativismo también de tipo moral. Hay que vencer, por tanto, este obstáculo. Otra postura es el pragmatismo, aquellos que quieren dar solamente como verdadero aquel conocimiento que es útil, aquel que tiene efectos prácticos, ¿verdad? De ahí viene la palabra pragmatismo, de la palabra praxis en griego, que significa práctica, algo que es empírico. Por lo cual, si el conocimiento que estoy aprendiendo no lo puedo llevar a la práctica, me aburre y no lo quiero estudiar. Eso suele suceder, por ejemplo, en clases de filosofía, por ejemplo. Hay sistemas que sí son bastante, se puede decir, ¿cómo les diría? Son sistemas demasiado abstractos y que nos cuesta ver la utilidad que esto podría tener en la realidad, y por tanto la gente se aburre y ya no quiere saber de nada de filosofía, porque creen que no tiene utilidad. Entonces, suele pasar normalmente con las ciencias de tipo especulativa como la filosofía, o incluso como esta, ¿verdad? Puede ser que algún tema de lo que estamos viendo sea inútil para muchos de ustedes, es decir, que puede que consideren más de alguno que no es útil, que no va a servir para la vida, ¿verdad? Sin embargo, trato de mostrar todo el conocimiento que tiene la ciencia, la mayor parte del conocimiento, por lo menos a nivel de la estructura la misma de la ciencia, de los conceptos, sistemas y precursores, para que cada quien valore pues aquello que realmente le va a ser útil. Aunque créanme que mi interés es que lo que dé realmente sí sea útil, por lo menos para ir comprendiendo lo que somos como humanidad. Ese es el interés principal. Y está la última postura, que es el criticismo, esta actitud donde pretendemos pues adquirir un conocimiento, ¿verdad? Objetivo, pero se puede partir de los conocimientos también subjetivos. Es decir, la opinión de cada uno puede ser válida. Yo puedo preguntarle a todos mediante una encuesta sobre un fenómeno, y de todas las preguntas, de todas las respuestas, perdón, puedo obtener un conocimiento que puede ser objetivamente válido, aunque haya partido de las subjetividades individuales. Es la crítica, es el ejercicio racional, es la actitud de poder poner a analizar mi intelecto sobre aquellas respuestas, o lo que va a generar lo objetivo, por lo cual no desconfía de la subjetividad, ¿verdad? En este caso se valora la importancia de que cada uno puede percibir de un mismo fenómeno diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo coloco un cilindro flotando en el aire, una parte del cilindro va a dar una imagen redonda en la pared y otra parte del cilindro va a dar una imagen rectangular en la otra pared. Entonces, entre dos paredes, ¿verdad? Entre dos paredes y un cilindro flotando en el aire me genera dos imágenes, dos sombras. Si yo le pregunto a alguien cuál es la sombra de un cilindro,
Algunos dirán redonda, otros dirán rectangular, y los dos tienen razón, porque esas son las dos posibles figuras que genera un cilindro flotando en el aire reflejado en una pared con su sombra. Entonces, ese es lo que dice el criticismo, que la percepción puede ser variable, ¿verdad? Y que cada dato puede ser valioso para entender el fenómeno a nivel general. Bien, ¿alguna pregunta respecto a estos 6 sistemas, 6 formas de pensamiento? Si me preguntan a mí cuál de todos es el mejor, si me preguntan cuál de todos es el mejor, yo me voy por los últimos 2. Tiene que ser un conocimiento útil y tiene que valorar también las opiniones de cada uno. Es decir, no podemos descartar la opinión de la gente que va dando su propia opinión, ¿verdad? Tiene que haber un análisis de las opiniones para que realmente pueda haber un conocimiento más o menos objetivo. Para mí las 2 primeras son muy valiosas. Obviamente que como también soy cristiano, evidentemente voy a valorar la primera. Voy a decir que sí hay conocimiento, ¿verdad? Válido desde la fe y que por tanto es verdad para mí. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Subjetiva y mi opinión también de iglesia. Pero como persona también que ama la ciencia, pues diría, pues aplicado a la vida humana, aplicado al entorno humano, pues lo mejor es irnos por las últimas 2. Porque tanto escepticismo, subjetivismo y relativismo, las 3 han producido muchos problemas a lo largo de la historia, ¿verdad? Anarquías, ¿cómo se llama? Autarquía, donde cada quien se quiere mandar a sí mismo, ¿verdad? Y la actitud del pesimismo de que no podemos llegar a verdades. Esa actitud es engañosa y que por tanto nos puede llamar bien provocar un grave problema. Pero las últimas 2 sí. Ingeniero, dime. Me llama grandemente la atención que usted hace mención como de más fuerza o en las 2 últimas, pero yo me enfoco en la última y en sí medito que quizá eso es lo que nos está faltando, o más bien nos está faltando a nivel personal, a nivel de familia, y voy a decirlo a nivel de país, que no tomamos en cuenta las opiniones o las cosas que las otras personas dicen, y nos vamos más bien al pensamiento propio, a lo que digamos nosotros, y no tomamos en cuenta eso. Quizás si lo tomáramos en cuenta, avanzaríamos más en lo humano, en lo espiritual, en lo económico. Es mi pensar. Exactamente. Aplicando esta opinión que hay a un fenómeno muy particular que socialmente es bien interesante, es la lucha entre católicos y evangélicos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo a ellos? Porque los evangélicos no quieren ponerse en los zapatos de los católicos para aprender a ver la doctrina desde su óptica, y los católicos tampoco quieren aceptar muchas cosas de los evangélicos, como algunos excesos de comportamiento a la hora de alabar a Dios. Entonces, cada religión quiere manejar su propia postura y por eso no se ponen de acuerdo, aunque los 2 se autodenominan cristianos. Sociológicamente hablando, lo que hace falta es empatía. Hace falta la capacidad de tener esta empatía, de poder ver también desde la óptica del otro, ponerse en los zapatos del otro, porque esa es la manera de poder conciliar. Los partidos políticos, ¿por qué no ayudan a progresar en un país? Sino que también generan conflictos que llevan incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque falta empatía. La empatía es lo que hace falta para poder llegar a ello. Y el criticismo es lo que enseña. La actitud de decir, yo no lo sé todo, el otro también puede saber algo que yo desconozco, tengo que aprender a valorar también lo que el otro dice. Entonces, esa es la actitud del criticismo. Tienes toda la razón. Necesitamos realmente una actitud también guiada por esta actitud crítica de poder analizarnos. Si en algún momento me encuentro con un sistema que para mí es chocante, mi deber es estudiar bien ese sistema hasta entender lo que posee. No solamente ver la portada del sistema y creer que ya lo sé todo, como hacen algunos, por ejemplo, cuando agarran un libro, que solo con ver la portada creen que ya el libro es malo. Nunca juzgar el libro por su portada, nunca juzguen un partido político por su portada, nunca juzguen una religión por su portada. La mejor manera es leer, es decir, formarse con el sistema ideológico, el pensamiento de estos grupos para poder entender, por lo menos, por qué ellos actúan de tal forma. Mientras no hagamos ese ejercicio, que es racional y que se requiere, no vamos a crecer. Dime. Sí, hablando un poco de eso, es que la mayoría de personas, tirándolo un poco ahí a la religión y también en la política, que nos volvemos fanáticos, nos vamos al extremo siempre. Y usted entiende que una cosa es ser seguidor de alguna, espérame,
Y otra es llegar al extremo del fanatismo, y el fanatismo siempre es peligroso, nos conduce a la muerte en la mayoría de casos. Exactamente, el fanatismo ha llevado a esto, ha llevado al surgimiento también, sobre todo en el tema de la política y religión, a grupos sectarios que producen tarde o temprano seguidores radicales o seguidores incluso tan fanatizados, tan encerrados, herméticos, que no permiten obviamente el acceso a ninguna otra forma de pensamiento y que pueden producir estos conflictos, ¿verdad? Producen bandos y por tanto pueden producir conflictos. Vean, por ejemplo, en la historia de las religiones, la Iglesia Católica mataba a protestantes y los protestantes mataban católicos. Es decir, a ese nivel, a ese grado de complejidad por la incapacidad de entrar en un diálogo a poner a funcionar nuevamente la labor teológica. Si el problema fue teológico, pues el diálogo también tiene que ser teológico. No tiene por qué ser bélico, no tiene por qué ser insultante. Tiene que ser un diálogo racional para que logren volver otra vez a ser la única iglesia que ha existido siempre, la cristiana. Entonces, este divisionismo que ocurre tanto en la religión como en los partidos, pues ocurre por esa misma razón, porque somos demasiado arrogantes y para que la sociedad transforme, para que la sociedad crezca, tenemos que aprender a vencer esas barreras. Yo valoro muchísimo lo que pasó, por ejemplo, volviendo otra vez al fenómeno religioso, lo que pasó en el año 98. En 1998, cristianos católicos con luteranos, que son las dos primeras iglesias que se van a estar peleando, ¿verdad? Católicos contra luteranos, y firmaron un acuerdo de una declaración pública sobre un artículo de fe que provocó la división. Es decir, hoy en día los luteranos y católicos que se habían separado están un poquito más unidos. Ya hay más relación entre ellos como hermanos, como cristianos. Ya no está el debate tan arduo, se puede decir, encendido como antes. Hoy está un poquito más calmada la situación, al grado que un obispo luterano, ¿verdad?, envió a otra iglesia evangélica un saludo de parte de Papa Francisco, a ese grado. Es decir, el diálogo es importante para solventar cualquier circunstancia social. Y el problema por el cual Honduras no avanza es porque aquí todo lo queremos resolver a punta de arma, a punta de enfrentamiento, a punta de piedras, a punta de palos y cero negociación. Entonces caemos en ese grave problema. Miren lo que pasó en el 2017 con Honduras. 2017 la gente sale a las calles a poner el grito por lo injusto que fue el sistema electoral, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Logramos 31, yo conté 31 muertos, pero dicen que fueron 34 muertos. Ciudadanos hondureños que murieron balaceados por fuerzas del orden, se supone, que están para servir y proteger, se supone. Y lo que ha producido, la incapacidad de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y hoy son mártires, ¿verdad? Y el problema es que cuando surgen mártires, se agrava aún más la situación, porque se crece más el fanatismo en cada uno de los grupos. Y que como me mataron a alguien querido, jamás voy a perdonarles ese asunto. Y se arruina más la relación humana por no tener la capacidad de dialogar o al menos llevar hasta las últimas consecuencias del diálogo, ¿verdad? Entonces, todos los fenómenos que han pasado y que han producido estos enfrentamientos entre dos fuerzas, siempre ha fallado el tema del diálogo, el tema del acuerdo. Por eso, el hombre que tanto vamos a mencionar más adelante, que es Juan Jacobo Rousseau, o es que me confundo con Danton, es Jean-Jacques Rousseau, que es Juan Jacobo Rousseau, ese es el nombre de él. Escribe esta obra llamada El Contrato Social, la obra donde él habla de que la importancia que tiene, ¿verdad?, renegociar el contrato, sobre todo en una época en la cual él escribe, que era la época de las monarquías, donde una sola persona tenía el poder y los demás obedecían. Entonces él quiere llegar a esta situación. El pueblo está sintiendo que realmente hay opresión sobre él de parte de los monarcas, por tanto es necesario analizar de dónde viene el poder. El poder, se dan cuenta que es un contrato. Es decir, alguien en algún momento decidió elegir a un rey y lo dejaron como a cargo del rey. Y por tanto la humanidad perdió la autoridad en sus manos, por lo cual hay que renegociar nuevamente este contrato, ¿verdad? Y esta es la idea primordial de la obra. Enseñar a los hombres que el contrato es importante. Si el contrato falla, todo va a fallar. Si no hay verdadero diálogo consensuado, falla. Miren lo que pasó en Honduras. Por una constitución que, según la opinión de Oscar Arias, es una mala constitución, una mala redacción, la constitución nuestra, se ha generado tanta ambigüedad de interpretación, al grado que don Juan Orlando se reelige gracias a una reinterpretación de un artículo, al grado de no haber claridad, por una falla en el lenguaje
de algo que se debía haber dejado claro desde la Asamblea del 82. Ese es el problema, cuando no hay claridad, cuando no hay objetividad, incluso en lo que dialogamos, ¿verdad? Que hay gente que al final se va a terminar aprovechando de las ambigüedades, lagunas, ¿verdad?, que puedan haber en el contrato. Por lo cual el contrato tiene que estar bien pensado, bien razonado. Yo hace poco vi un video de un soldado estadounidense que dice, y nosotros no estamos para defender ni a políticos ni a partidos, estamos para defender una sola cosa, la Constitución. La Constitución es lo único que vamos a defender. Y vamos a morir por esa Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos está muy bien definida. Fue muy bien pensada, fue muy bien dialogada. Y es la base de lo que ha hecho que Estados Unidos sea hoy una patria que prácticamente ha legado al resto de naciones una cultura que todo el mundo quiere copiar. A ese grado. Porque ha generado un sistema que todo el mundo quisiera irse a vivir a Estados Unidos. Porque así por lo menos funcionan las leyes, que aquí no funcionan. Entonces, por esa razón, la Constitución para el soldado es lo más importante. Aquí en Honduras no se defendió la Constitución. Aquí no valió. Ese es el gran problema. Dime. También podemos ver que en países así como Estados Unidos, el patriotismo de todos los ciudadanos en su mayoría está muy alto, que esos mueren por su país. Y en cambio aquí en Honduras, si nos preguntan, muchos hasta se avergüenzan del país debido a las personas que hasta hablamos mal del país. Sí. Claro. Completamente. No orgullosos. Y ahí está la base, porque si perdemos también la identidad, ¿verdad? Si perdemos la identidad, también hemos perdido todo. Perdemos el gusto por ser parte del grupo que llamamos sociedad hondureña. Entonces, la identidad, la cohesión es importante motivarla, fortalecerla. Es cierto lo que tú dices en Estados Unidos. Mira, por ejemplo, cuando llegaron estos grupos radicales a querer quemar todo en Estados Unidos, a manchar paredes. ¿Qué hicieron los estadounidenses? ¿Alguien vio las noticias? ¿Qué hicieron los estadounidenses? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron cuando salieron grupos de Black Lives Matter a querer quemar cosas solamente porque mataron a un afroamericano? ¿Qué hicieron? Los patriotas. ¿Se quedaron callados? ¿Se quedaron discretos? No. Agarraron tapabocas, agarraron armamento y se fueron con armas a defender la libertad y la defensa de la propiedad privada. Que quien quisiera manchar una pared iba a ser golpeado. Porque se fueron a proteger la propiedad pública y la propiedad privada como patriotas. Pero vean lo que pasó en Chile. Allá queman hasta iglesias en Chile, porque no hay autoridad. Se ha perdido la autoridad. Y cuando se pierde la autoridad en los pueblos, pues genera este gran problema. Que los que evalúan todo de una forma muy relativista, de una forma muy subjetiva, terminan dañando al resto de la sociedad. Quemando lo que es público, lo que tanto ha costado en poder sostener, arruinando lo poco bueno que hay, ¿verdad? Miren lo que ha pasado en México. Por el relajamiento de la autoridad mexicana, ¿qué ha pasado? Han quemado edificios, han quemado grandes obras de arte, han arruinado parques, han ido a romper centros comerciales, han roto también el metro y han hecho desastres. Los que particularmente definen una ideología, que muchas de estas ideologías, como he dicho, están siendo desmentidas con estos hombres que ya mencioné anteriormente. Y todo porque se ha perdido la identidad y el respeto también. Tenemos que recuperar la actitud sí de ver empáticamente lo que pasa, porque también la gente que sale a vivir esto y a promover este tipo de movimientos un poco subversivos, también tienen cierto grado de verdad. Yo no digo que las feministas que salen a manchar paredes no tengan cierto grado de verdad, tienen cierto grado de verdad. El método es el pésimo que estamos utilizando. El método para solicitar atención a su problema. De igual manera, los de Black Lives Matter en Estados Unidos, el problema fue el método. Murió alguien, no hay necesidad de ir a matar a alguien más. Es decir, hay otra forma de poder lograr el éxito en la búsqueda de la justicia. Y hay gente que cree que todo es a punta de arma, a punta de revolución. Y no siempre. La humanidad ya ha ido creciendo bastante y hemos aprendido del pasado. Tenemos tantas guerras mundiales, ¿verdad? Las dos guerras mundiales anteriores y otras guerras que ocurrieron antes que estas, ¿verdad? Que ya sabemos qué es lo que produce la guerra. La guerra solo produce desgracia, no se arregla el conflicto, no se arregla el problema, ¿verdad? Miren lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Liberaron a Alemania, claro, la liberaron, pero ¿qué pasó después? La Guerra Fría, ¿verdad? Ya todos los gobiernos desconfiando unos de otros. Ya Rusia contra Estados Unidos, Inglaterra contra Rusia y Estados Unidos. Entonces ya no hubo paz. Se rompió completamente la paz con los tres que supuestamente llegaron a liberar a Alemania. Pero en el conflicto se encuentran unos con otros con una capacidad bélica que asustaba y ahora pues, y después de eso comenzó la Guerra Fría.
todo porque hubo desconfianza del uno con respecto al otro, ¿verdad? Y todo esto se produce por una falta también, como digo, de esa capacidad de diálogo, ¿verdad? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, usted habla sobre lo que está ahorita la gran carrera armamentista. Albert Einstein lo dijo, hasta lo expresó en una carta, que si seguían con eso iban a desatar la carrera armamentista, de la que ahorita todo el mundo pasa con miedo, ¿no? Sí, él ha querido interpretar. Te chingaron en toda tu descendencia. Sí, el temor de que la Tercera Guerra Mundial sea con bombas atómicas y la cuarta con palos, porque se acabaría todo. Es decir, estamos en una situación social donde hay demasiada tensión y poca empatía. Necesitamos empezar a tener un diálogo. A mí me pareció maravilloso lo que hizo Donald Trump, aunque todo el mundo lo detesta, pero a mí me pareció algo genial lo que él hizo en una ocasión, que se fue a Corea del Norte a hablar con el dictador. Esa actitud de empezar a tener diálogo con quien todo el mundo detestaba. O sea, en Corea del Norte está Kim Jong-un y en vez de ponerse en esa actitud de desconfianza, se fue a platicar con él. Qué radical, qué cambio tan drástico. Que en vez de seguir con la Guerra Fría, ¿verdad? Él decidió parar y mejor irse a platicar directamente con él. No había ninguna razón para tenerle miedo. Y él entró, ¿verdad? Y lo visitó. Y podían haber matado al presidente de Estados Unidos, pero él ahí lo valió. Y terminó bastante bien la relación con Corea del Norte. Esa actitud de pretender dialogar puede calmar muchísimo la tensión, muchísimo. Al grado que puede también ser modelo para otros, para que relajen, para que dejen de andar promoviendo odio, porque a veces se generan odios y xenofobias que solo dañan la relación social. Todo este tema es bien interesante. Bien, objetivos de conocimiento científico. Primer objetivo. Hay un objetivo interno y externo. El objetivo interno e intrínseco de este sistema, del método científico, es incrementar nuestro conocimiento, ayudarnos a crecer en la intelectualidad, acrecentar el conocimiento, acrecentar los datos, ¿verdad? Acrecentar las experiencias, los métodos y técnicas para ir entendiendo y manipulando mejor los fenómenos y la realidad, y que de alguna manera se ayude a solventar las necesidades. Por tanto, volvernos sabios es un principio fundamental. Y segundo, pues aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. La capacidad de poder tener mejor tecnología, mejor ciencia, mejor educación cada vez más, que nos ayude a ir creciendo. Imagínense ¿qué tal no hubieran inventado nunca esta herramienta de Zoom? ¿Qué tal? ¿Se imaginan que no hubiera ninguna herramienta para poder comunicarnos con videoconferencia? Ustedes no estarían avanzando en su carrera, aunque sea poco a poco. Estaríamos ahí esperando hasta que termine la pandemia y se está muriendo de hambre y no esperando poder, ¿cómo se llama?, avanzar en nuestras carreras y proyectos para que quizás después de la pandemia poder seguir ya con la vida normal. Pero gracias a la tecnología hemos tenido esta situación. Podemos seguir trabajando por nuestro bienestar. Así que el hecho de tener una herramienta como Zoom o como Google Meet o como todas estas herramientas de videoconferencia son herramientas grandiosas que han ayudado a la humanidad a adaptarse a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y tenemos que ser así, tenemos que aprender a adaptarnos también, porque a muchos este cambio fue chocante, para muchos, todavía sigue siendo para algunos chocante, el hecho de estar haciendo la clase en una aula virtual en vez de en una aula presencial. Yo sé que puede ser difícil para muchos, sobre todo por el manejo de la tecnología, pero tenemos que aprender a adaptarnos, porque si la circunstancia nos ha obligado a pasar a este sistema, tenemos que aceptar que es un cambio necesario y de alguna manera pues aprender a vivir esta nueva normalidad, aunque nos cuesta. Créanme que para los docentes también nos ha costado muchísimo el cambio social que ha habido. Ha sido muy difícil aprender tanta tecnología, porque no solamente es el tema de la tecnología, es el tema también del rigor metodológico que hay que tener para llevar un buen control, porque además hay que presentar pruebas de lo que hacemos. No solamente dar la clase virtual. Muchos creen que solamente darla aquí. No, también es editar los videos, subir a la plataforma, aprender a manejar la plataforma online, a manejar otros diferentes herramientas que pueden servir para la edición también. Es decir, fabricar material educativo. Antes los docentes solo dábamos en la pizarra el contenido, es decir, y explicábamos. No teníamos que elaborar materiales. Hoy tenemos que elaborar PDFs, hoy tenemos que hacer diapositivas, tenemos que hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. Nos ha obligado a cambiar. Y para bien. Y yo siento que es para bien, porque nos hemos especializado muchos. Docentes que nunca habían tocado una computadora, hoy les tocó que utilizarla, aprender a utilizarla. Conocí docentes, amigos míos, que comenzaron con hijos, los hijos le ayudaron a conectarlo todo, y de poco a poco fueron aprendiendo y ahora lo hacen solos. Es decir,
nos obligó a adaptarnos y tenemos que aprender a tener el valor de romper esta resistencia al cambio, porque si no, no vamos a progresar, ¿verdad? Aprender a aceptar ciertos cambios, aunque nos cueste en el trayecto. Créame que los cambios que producen esta situación de métodos y de modelos paradigmáticos que cambien por completo, nos van a ayudar siempre a mejorar, siempre será para la mejora, ¿verdad? Cualquier cambio, por lo cual tenemos que aprender a luchar a aceptar, ¿verdad? Y a tomar, como dice Winston Churchill, el toro por los cuernos, ¿verdad? Para que la humanidad pueda ir progresando. Es decir, que las circunstancias nos van adaptando y tenemos que adaptarnos, aprender a adaptarnos. Es necesario. Yo por eso cuando toco el tema de las tareas, yo pongo las tareas, pero también trato de poner tutoriales que puedan llegar a servir o ayudar. Por ejemplo, en historia les dejé en una ocasión hacer una genealogía de su abuelengo, de sus padres. Pero para eso también les enseñé a manejar una herramienta para realizar un árbol genealógico. Un árbol genealógico que sé que más adelante les va a poder servir si realmente les interesa pues manejar lo de la familia. A mí me ayudó. Cuando yo aprendí esa herramienta me permitió poder conocer a más familiares que no sabía que estaban en España. Entonces, y ahora conozco una familia de Ciguatepeque que se fue de los años 70 para España. Y ahí está uno de los antepasados míos que está, por ahorita creo que es uno de los más viejos, 78 años de edad, y está vivo, ¿verdad? Y lo conocí por medio de esa herramienta. Entonces, adaptarnos a la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Por lo cual hay que aprender. Es necesario tener la mente abierta a aprender tantas tecnologías que puedan haber para la parte educativa, para la parte de la labor del trabajo. Véalo de esta manera. El día de mañana, ¿qué tal? Seguimos todavía en la pandemia. Y usted tiene que ir a trabajar en la empresa o tiene que dar conferencias. Le va a servir aprender a manejar el Google Meet, el Zoom. Le va a servir, ¿verdad? El aprender a manejar. Si nunca ha utilizado PowerPoint, le va a servir aprender a utilizar muy bien el PowerPoint. Cualquier aplicación de edición, Photoshop, cualquier aplicación. Los profesores los reto a ustedes a hacer estos videos donde se graban y hasta lo pueden editar, porque sé que algunos quizás lo han hecho, pero en aplicaciones de Instagram, pero también han bajado otras aplicaciones que sirven para editar fuera de Instagram, ¿verdad? Para editar los videos. O incluso se puede editar y subir a Instagram con todos los elementos que tiene Instagram como aplicativos, ¿verdad? O filtros, y se puede conseguir una herramienta para descargar el video de Instagram. Pero ahí les queda abierto el reto, ¿verdad? Porque existen las herramientas. Si yo, por ejemplo, quiero bajar mi video de Facebook, lo bajo. Ahora, si bajo un video de Instagram también, dime. O como, digamos, los exámenes se vuelven divertidos así en línea cuando usamos Cajón, que lo vamos compitiendo y se vuelve bien interactivo y es bonito. También. En mi caso van a hacer un examen muy simple, como que fuera una encuesta, se miraría el examen. Van a haber opciones múltiples. Yo les presento una frase y varias alternativas y usted solo da clic, y rápidamente contesta su examen, ¿verdad? Es decir, quien sabe, contesta, quien no sabe, no contesta, ¿verdad? O contestan a medias, o contesta mal. Es decir, van a tener un examen muy sencillo, en realidad. No crean que va a ser un examen pesado, donde van a tener que escribir mucho. No, es un examen muy simple en realidad. Incluso el leer la frase inicial y las demás alternativas ayudan. A veces hasta por descarte contestan bien. Es decir, que leen todo lo demás y dicen, no, estas cuatro no son, tiene que ser la que leí, la que parece ser más cercana a la respuesta. A veces hasta por deducción, por inducción, no, perdón, por intuición, logran llegar a la respuesta, ¿verdad? Y les va bien. Es decir, que va a ser una forma fácil y va a ser por medio de la plataforma virtual, a través de ahí del aula, utilizando las mismas herramientas también de ahí. Es decir, hay muchas formas de poder aprender y de poder evaluar también. Importante adaptarse. Siguiendo. Pues necesitamos conocer, mejorar para poder aplicarlo con fines útiles a la realidad.